tenemos un invitado muy especial, el doctor Nicolás Fucrás. En un momento lo voy a presentar. No sin antes platicarles que este proyecto, este programa de Pax Humana es una colaboración con la Gaceta de Paz y con todo lo que hacemos a través de nuestra organización, que surge de La Paz comienza con los niños. En el año 2000 creamos esta institución para construir una cultura de paz en la niñez y en las personas a través del arte, la ciencia y el deporte. Nuestra organización ha crecido tanto que una de sus ramas, Pax Humana, conecta con una institución internacional, el Instituto Internacional de Educación para la Paz en Canadá y Suiza, con el doctor Danesh, y traemos a México un programa maravilloso de educación para la paz. Entonces, como para contribuir aún más con este esfuerzo de construir una cultura de paz, estamos iniciando estas transmisiones con expertos en la materia. Y hoy tenemos de invitado especial al doctor Nicolás Fucrás. Aquí, bueno, vamos a probar, estamos probando esta nueva forma de transmitir y vamos a leer un poquito de la semblanza del doctor Nicolás para presentarlo. Bienvenido, doctor Nicolás, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, doctora Narcelia Lozano. Muchas gracias por la invitación. Encantada. A ver, vamos a ver si se escucha. ¿Ya me escuchan? Ahí está. Muy bien. Ya, yo te escucho muy bien. ¿Tú me escuchas a mí? Perfecto, te escucho muy bien. Bueno, gracias. Perfecto, muy bien. El doctor Nicolás Fucrás estudió su doctorado en la Universidad de Laval, Canadá. Él estudió ciencias políticas y su máster la hizo en la Universidad de Reading, en Reino Unido, en comercio internacional y en economía en países en desarrollo. Hoy es profesor de pregrado y posgrado en el TEC de Monterrey, en las carreras de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, así como en la Escuela de Graduados en Administración Pública, EGAP, también del TEC de Monterrey en México. Es consultor y entrenador, constructor de una cultura de paz en Education for Peace, Educación para la Paz en México e Iberoamérica. Bienvenido, doctor Nicolás. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muchísimas gracias. Mucho gusto poder estar contigo. Muchas gracias. Vamos a comenzar con la primera pregunta y es una pregunta muy importante porque es una situación que estamos viviendo en nuestro país y no solo en nuestro país, en el mundo entero. Y es, ¿de qué manera se expresa la violencia en México? Comprendiendo este tema, creo podremos entonces comenzar estrategias para construir paz. Pero primero hay que comprender cómo se expresa esa violencia, cómo poder detectarla. En La Paz comienza con los niños y en Pax Humana hablamos de 3 tipos de violencia: directa, indirecta o estructural y cultural. Y quisiera que si nos puede apoyar un poquito para comprender cómo se expresa esta violencia en México. Sí, efectivamente la violencia pues tiene diferentes aspectos. La violencia puede ser física, puede ser psicológica, puede ser hacia nosotros mismos como humanos, pero también hacia la misma naturaleza. En fin, el concepto de violencia se ha ido interpretando y reinterpretando constantemente, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Actualmente, tal como lo que entendemos este concepto, ¿no? Aquí en nuestro país, en nuestras comunidades y a nivel global, la violencia se va construyendo desde múltiples maneras, ¿no? Que pasa por la exclusión, ¿no? La marginación, la discriminación, la segregación, ¿no? Son factores que violentan mucho a la otredad, ¿no? A los otros. La explotación del otro, ¿no? De manera consciente o inconsciente, pues tendemos a explotar mucho al otro, a la naturaleza, con el fin de satisfacer, digamos, un proyecto personal, ¿no? La violencia se basa mucho en el egocentrismo, ¿no? En esta construcción del mundo que finalmente gira alrededor del ego, de uno, de nuestros proyectos, de nuestra zona de confort, ¿no? Pero eso tiende a violentar mucho lo que es nuestro propio entorno. También la violencia se va construyendo mucho en base a la pérdida de significado,
¿no? Significado del otro, significado la pérdida de significado de del mismo ecosistema en el cual estamos, ¿no? Ecosistema local, ecosistema global, y esta pérdida de significado tiende a cosificar, finalmente, ¿no? A cosificar el otro, cosificar la naturaleza, a instrumentalizar, ¿no? Hacer uso del otro, ¿no? Explotarlo, tal como lo mencioné antes, para poder construir un proyecto personal, ¿no? Y todo eso surge también del individualismo, que lo veo muy exacerbado en el mundo actualmente, ¿no? No solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? Individualismo que hasta justifica o legitima, digamos, esta instrumentalización del otro y que nos vuelve menos sensibles también, ¿no? A las condiciones del otro, y que nos hace perder mucho en términos de empatía, ¿no? De capacidad para poder interiorizar al otro al momento de tomar una decisión, ¿no? De relacionarme con el otro o con la naturaleza, ¿no? Veo que estamos tristemente en un mundo que se basa más en la competencia, Sí. una competencia exacerbada, ¿no? Una especie de lucha de todos contra todos, en lugar de un mundo basado en la solidaridad, ¿no? En la convivencia, en la aceptación de la diversidad, en la aceptación del otro por lo que es, ¿no? Que finalmente pues podría garantizar un entorno pacífico, digamos, ¿no? En el sentido de la paz positiva, digamos, ¿no? En fin, la violencia surge de de nuestra misma forma de ser, ¿no? De nuestra propia cosmovisión, de nuestro propio imaginario, ¿no? Que nos hace actuar, tomar decisiones que violentan, ¿no? Mucho, pues, a los otros, ¿no? Y otra vez, a la misma naturaleza, ¿no? Lo que hipoteca a nuestra propia especie, ¿no? Entonces, sí, la violencia es algo muy complejo y que se traduce de múltiples maneras, ¿no? En nuestra sociedad mexicana se traduce en la criminalidad, por supuesto. Somos el país más violento del mundo. Entre las 6 ciudades más violentas del mundo, pues 5 son mexicanas. Es asombroso cómo hemos podido llegar a este nivel de violencia, de deshumanización, ¿no? Pero también la violencia se traduce por la migración, ¿no? Y no nos hemos olvidado eso, pero es una forma de violencia, ¿no? De hacer que las personas se sientan obligadas finalmente a salir de su lugar, ¿no? Y a veces a divorciarse de su propia familia, ¿no? A dejar atrás su familia para migrar, ¿no? En la espera de mejores condiciones, ¿no? La Así violencia se es. traduce también en una pérdida de dignidad, ¿no? A mí me asombra mucho la pérdida de dignidad, de autoestima de las personas, ¿no? Que consideramos o que se consideran como pobres, como finalmente inferiores, ¿no? Y eso crea un malestar muy fuerte que para muchos y muchas hasta puede legitimar la violencia, ¿no? Porque hay una percepción de injusticia que hace Así que es. muchas personas legitiman acudir a la violencia hasta física, ¿no? Para poder restablecer una cierta forma de justicia, ¿no? En fin, es algo muy complejo, Narcedalia. Es algo complejo y es importante puntualizarlo. Muchas gracias por esta visión tan amplia de dónde podría estar surgiendo esta violencia y cómo se ve, cómo se representa y lo que ocasiona. También yo siempre digo que la violencia surge muchas veces por ignorancia. No conocemos al otro, no nos atrevemos a comprender sus diferencias o a entenderlas, comprenderlas y de esta manera respetarlas. Y por tanto surge la violencia. Cuando nos da miedo el otro porque es diferente que nosotros, porque piensa diferente que nosotros, es, según yo, una oportunidad para aprender y para crecer. Pero para algunos otros es un motivo de preocupación y de miedo que provoca violencia. Pero bueno, el Tratado de Sevilla, que contrató a 60 científicos alrededor del mundo,
que por parte de las Naciones Unidas, nos indica que no tenemos los seres humanos un gen de la violencia, que no somos malos o violentos por naturaleza, que no estamos programados de nacimiento para hacer la guerra, sino que nos socializamos para ello. Entonces, así como nos socializamos para la violencia o para la guerra, la intención es ahora, con esa comprensión, socializarnos para la paz. Y aquí viene mi segunda pregunta, y es importante, creo que está muy ligada con la primera. ¿Cuáles son los principales retos para construir la paz? Bueno, uno de esos es la existencia de este status quo de violencia. ¿Qué otros retos hay? Y luego, pues, podemos ver cómo podemos construir esta cultura de paz viendo estos retos. Si nos quiere compartir, por favor, doctor Nicolás Fucras. Sí, claro, son enormes los retos. Y retomando un poquito lo que estabas diciendo, creo que lo que tiende a alimentar mucho la violencia es que siempre partimos nosotros como individuos de una verdad absoluta, ¿no? De que poseemos una verdad absoluta y por ende nos comportamos en base a esta verdad, ¿no? Que tenemos bien rígida, digamos, ¿no? Y eso nos hace más difícil aceptar la verdad de los demás, ¿no? Aceptar el otro por lo que es, ¿no? Siempre, o muy a menudo, en la gran mayoría de los casos, por lo menos, nos relacionamos con el otro en base a lo que debería de ser el otro, de acuerdo generalmente con un proyecto personal, ¿no? Pero no aceptamos el otro por lo que es, con toda su complejidad, con su propia verdad, sus propias premisas, su propia cosmovisión, ¿no? Su propio imaginario. Lo descartamos todo eso, lo que es, ¿no? Su propia esencia. Y lo mismo con el agua, lo mismo con los alimentos, lo mismo con absolutamente todo. Todo está a disposición de mi verdad y la consolidación de todo lo que surge de esta propia verdad, ¿no? Y de mi proyecto personal. Ese es un enorme reto, ¿no? Sí. Tener mucho más humildad, ser mucho más permeables, finalmente, pues, a mi contexto, al contexto, a mi propia comunidad, ¿no? Aceptar su complejidad, aceptar que no soy el único, no poseo, no tengo el monopolio de la verdad, ¿no? Y creo que en el plano individual, personal, es algo muy complicado, porque nuestra sociedad tristemente tiende a recompensar los que son seguros de sí mismos, ¿no? Y los que se acoplan a una verdad supuestamente otra vez absoluta, una verdad global, ¿no? Que se basa mucho, de hecho, en la competencia, ¿no? En la competencia, en la productividad, en la rentabilidad, y eso, pues, genera las consecuencias que conocemos en términos humanos y ambientales, ¿no? Y como planteabas, nuestra sociedad está secuestrada por el miedo, creo, lo que nos hace actuar de manera muy racional en términos de paz, ¿no? Más bien nos blindamos, ¿no? Individualmente, a través del materialismo, que realmente ahí buscamos un refugio ante el miedo, ¿no? Que nos secuestra, que secuestra nuestra sociedad, pero también nos blindamos colectivamente, ¿no? Muchos de nosotros vivimos en fraccionamientos, estamos en instituciones, empresas blindadas, ¿no? Que privatizan la seguridad, etcétera, etcétera. Y eso nos afecta como tejido social, crea rupturas, fragmentación, ¿no? Y nos hace mucho más difícil, digamos, relacionarnos con el otro, ¿no? O lo que consideramos el otro. Vuelve a crear obstáculos entre nosotros, muros entre nosotros, ¿no? Entonces, tenemos relaciones con el otro, pero relaciones esporádicas, no relaciones repetitivas que nos permitiría, pues, interiorizar al otro por toda su complejidad, por lo que es, ¿no? Entonces, creo que sí son enormes retos para que tenemos que asumir, ¿no? Tenemos que finalmente, pues, ser muy voluntaristas, ¿no? Muy voluntaristas y aceptar los costos de oportunidad que eso pudiera significar, representar en cuanto a mi verdad, ¿no? En cuanto a mi nivel de competitividad, finalmente personal, pero sí es indispensable para volver a darle significado al otro, a la vida en general, ¿no? Y así poder comportarnos de manera mucho más racional, perdón, desde una perspectiva de inclusión, de sostenibilidad, ¿no?
Es importantísimo lo que usted está comentando y me quedé muy atenta a cuando usted dijo que nos cuesta aceptar al otro, que nos cuesta mucho aceptar al otro y tal vez esto tenga que ver en poco o en parte o en todo con la no aceptación de nosotros mismos. O sea, de uno como individuo, de tener la capacidad, en cierta forma, de aceptar nuestras fortalezas, nuestras debilidades, saber que estos somos, estas son nuestras capacidades y puedo hacer algo al respecto, sí puedo hacer cambios, pero al mismo tiempo acepto mi condición humana de constante aprendizaje, de constante desarrollo y entonces acepto que también los otros están en un proceso de crecimiento y no juzgo ni invalido los esfuerzos que está haciendo cada quien. Y en la medida que yo me acepto, tal vez tenga mayor capacidad y en la medida que yo me conozco y me acepto, tengo mayor capacidad para aceptar y reconocer al otro, sus necesidades, sus valores, sus principios, sus metas, su forma de moverse, ¿no?, en la sociedad. Entonces creo que ahí podríamos empezar a hacer algo, ¿no?, al respecto, o sea, en la autoaceptación y en el autoconocimiento para poder darle permiso al otro de existir. Primero empezando por darnos permiso a nosotros mismos. Aquí hay, en todo lo que es teoría de estudios para la paz, el doctor Johan Galton, cuando empezó este concepto de paz positiva que lo distingue de la paz negativa, al principio decíamos la paz es la ausencia de guerra. Esa es la concepción antes de la Segunda Guerra Mundial, esto es lo que se creía, la paz como ausencia de guerra. Pero llega Johan Galton, que es un científico de los estudios para la paz, ha resuelto conflictos a nivel mundial en todas partes, es un noruego, habla español perfecto y habla muchos idiomas, y él nos dice que la paz no puede ser concebida como algo negativo, sino tendríamos que empezar a concebir su conceptualización positiva, es decir, que sí es, no que no es. La paz negativa es, ¿qué es lo que no es la paz? No, pues es la ausencia de, o sí, la ausencia, por ejemplo, cuando digo, la luz es la ausencia de oscuridad. No, defíneme qué es la luz, o sea, platícame qué es la luz. Bueno, es la presencia de, no sé, fotones o no sé cómo le podríamos decir qué es la luz. Igual la paz. La paz no es solo la ausencia de guerra, sino un proceso dinámico de construcción diaria, de actividades diarias en donde se respeta los derechos humanos, el respeto y la igualdad de oportunidades para todos, una sociedad en la que podamos empezar a construir estrategias o estructuras en donde todos tengan la oportunidad de desarrollarse y crecer libremente en paz y con salud. Entonces, esto es la paz positiva. Y bueno, cuando empieza a definir la paz positiva, nos cuenta 3 tipos de violencia. La violencia directa, que conocemos al autor, como usted decía, la violencia que es física, alguien que va y te pega o alguien que va y te lastima, te empuja o dispara. Y la violencia estructural, que no la vemos, no vemos la vemos, pero no vemos al que la ejerce. Es decir, la pobreza, la indiferencia, la inequidad, la falta de empleo, la falta de oportunidades, la discriminación de unos grupos por encima de otros. Esto que nos está platicando, la importancia de comprender este tipo de violencia que a veces no la vemos o no la contabilizamos, porque no se ve tan, o sea, no son homicidios, no son crímenes, pero ahí está esa violencia y se empieza a, esa violencia, o sea, por ejemplo, si empezamos a discriminar a unos grupos por encima de otros, fermenta o motiva también la violencia directa. Es como la violencia cultural, cuando antes teníamos mucho este tipo de pensamiento en las familias, que estudien los hombres, porque son los que van a mantener a la familia, y las mujeres que se queden en la casa, porque son las que van a tener a sus hijos y van a, pues, estar en casa. Entonces, esta es una violencia cultural, porque estamos privilegiando a unos por encima de otros para un derecho que, pues, nos corresponde a todos y que todos podemos contribuir, independientemente de cómo se administren los roles ya dentro del hogar. Pero entonces, todo este tipo de violencias es necesario reconocerlas y comprenderlas para entonces pasar a nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo construir paz en la sociedad? Si nos puede platicar algunas sugerencias, propuestas, tanto a nivel colectivo como a nivel personal. O sea, todos decimos, sí, pues yo quiero ser un constructor de paz, yo quiero ser un embajador. A todos nos conviene la paz.
a los empresarios, a los políticos, a los estudiantes, a los niños, a las familias, a todas a las personas a nivel individual, a los grupos, a las religiones, a los medios de comunicación. Todos necesitamos y queremos paz. ¿Cómo la construimos? ¿Cómo podemos construir esta paz en la sociedad? Doctor Nicolás. Ok. Muchísimas gracias, Narcelia. Creo, tal como lo comentaste antes, creo que la paz surge de uno, ¿no? Principalmente. Porque al final, pues todo lo que son las estructuras humanas son construcciones, ¿no? Sociales, responden finalmente pues a una verdad, una identidad que se va construyendo, ¿no? Desde los mismos individuos. Entonces sí es importante este proceso de reconciliación con uno mismo, conocerse a sí mismo, lo que comentabas, ¿no? Aceptarse a sí mismo por lo que somos. Y en nuestra época es algo muy complicado, que todo tiene que ser muy rápido, que vivimos en lo virtual, en lo cosmético, ¿no? En la apariencia. Estamos realmente en esta etapa de la adolescencia, ¿no? Donde buscamos construirse una imagen de algo que no somos, ¿no? Pero por cuestiones de mercadotecnia personal, ¿no? De venta, finalmente, de un producto que tendríamos que ser. Entonces estamos dispuestos a muchos sacrificios, entre ellos la no aceptación de lo que somos, ¿no? Con toda esta complejidad. E igual para el cuerpo social, tristemente no aceptamos a nuestra sociedad por lo que es, ¿no? Sino que buscamos que sea de acuerdo con otra vez una sola verdad, ¿no? Que ya es global y que no tiene nada que ver con las premisas locales, ¿no? Eso violenta muchísimo. Entonces creo que todo empieza a partir del ser humano como tal, de este proceso de aceptación, que tiene que pasar por un proceso de introspección, ¿no? Hasta me atrevería a decir una meditación, ¿no? De esta reconciliación con lo lento, ¿no? En inglés se dice la slow life, ¿no? Que nos permite finalmente darnos el lujo de tener esos momentos, ¿no? De introspección, ¿no? De introspección, de meditación que nos permite pues ya conocernos, ¿no? Por otra parte, pues creo que poner primero que todo la solidaridad, ¿no? Como base de la construcción social. La solidaridad y no el proteccionismo, no la competencia. Yo entiendo que la competencia o el proteccionismo también forma parte de la ley de la naturaleza, pero la solidaridad es probablemente la ley más importante que predomina en la naturaleza, pero nos hemos olvidado de esto, de este aspecto muy importante, ¿no? Y el actual secretario general de Naciones Unidas, justamente en este momento muy difícil, esta crisis ya global por la cual estamos pasando del coronavirus, lo ha mencionado en varias ocasiones. La solidaridad tiene que estar muy por encima de las tendencias proteccionistas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿no? Creo que es algo bien importante. Por otra parte, y ya lo que mencioné antes, sí es importante celebrar la diversidad, ¿no? Construir una unidad en la diversidad, como lo dice el profesor Danesh, y que es el mismo lema de la Unión Europea. Creo que es un ideal bien bonito, que es difícil, muy difícil llevar a cabo, pero que no podemos perder de vista, ¿no? Es un ideal que nos tiene que animar en nuestra vida cotidiana, para crear, construir, generar una energía societal, ¿no? Que nos encaminaría, digamos, hacia un entorno, un contexto muchísimo más pacífico y una paz, como lo comentaste, una paz positiva que hace que nos relacionamos con los otros de manera horizontal y no de manera vertical, ¿no? De manera horizontal, un escenario finalmente societal en el cual pues ya consideráramos al otro como igual que yo, ¿no? Con los mismos derechos. Creo que es algo bien, bien importante reconstruir nuestras estructuras desde una perspectiva horizontal
y no vertical, tal como, pues, y sobre todo en nuestra sociedad, pues, lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, ¿no? Entonces, sí creo que ahí sí tenemos que hacer un esfuerzo individual y colectivo en este sentido. También apostarle a la interacción repetitiva, ¿no? Y probablemente presencial, ¿no? Porque esta interacción presencial es la única manera para realmente poder incorporar o interiorizar al otro con todos nuestros sentidos, ¿no? Todos nuestros sentidos animales. Entonces, es la única manera para poder recibir la información e interiorizarla, es presenciar las cosas, ¿no? Presenciar el otro, presenciar las consecuencias de mis decisiones, ¿no? Hacia los demás, hacia la naturaleza. Por eso en lo personal sí le apuesto mucho al concepto, por ejemplo, del consumo local, no por cuestión de Así es. comunitarismo, de nacionalismo, lo que sea, sino que nos permite darle otra vez o de nuevo este significado, ¿no? Al otro, al agua, a los alimentos que consumimos, etcétera, etcétera. Este significado que hemos perdido, ¿no? Por eso nos comportamos más como zombies, ¿no? Que como realmente ciudadanos asumiendo responsabilidad y compromiso, ¿no? Creo que el consumo local nos ayuda mucho a responsabilizarnos, ¿no? Y comprometernos, por ende, con el otro y con nuestro contexto local. Me Eh, encanta. eh, También creo que algo bien importante es tratar de domesticar nuestro apetito de lucro, ¿no? Domesticarlo, consumimos en exceso y este consumo tiene consecuencias dramáticas, ¿no? Esclaviza o reduce en una situación de pobreza material, digamos, a muchos sectores de nuestra sociedad, ¿no? Que sirven fielmente nuestro consumo, pero que generan muchísima violencia y quitan, por supuesto, o sea, tiende a quitar la dignidad y la autoestima, ¿no? Entonces, creo que domesticar este apetito de lucro es algo bien importante, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Ya recalcaría, pues lo que mencioné es ser mucho más humildes, ¿no? Lo que nos Así permitiría, es. pues, aceptar, ¿no? Otras maneras de pensar la vida, por ende, otras maneras de pensar la muerte y la enfermedad, ¿no? Que en este momento es algo bien importante. Todos tenemos interpretaciones bien Totalmente. diferentes, una relación bien diferente con las cosas de la vida en general, ¿no? Y eso es importante también, aceptarlo. Así es. Pues sí, es todo un reto, pero creo que ha mencionado cosas súper cruciales e importantes para que todos empecemos a poner en práctica en el día a día. Creo que empezar a retomar esta actitud de domesticar nuestro deseo de consumo y de crecimiento implicaría reconocer al otro y sus capacidades y su contribución. Por ejemplo, aquellos empresarios, pues darle su justo valor a todas aquellas personas que le ayudan a producir, a tener el profit. En las escuelas, nosotros siempre decimos que no se puede hablar solo de maestros y alumnos, sino también de padres de familia, de directores, de staff administrativo, de staff de intendencia, es decir, toda la comunidad escolar está incluida en nuestros programas porque sabemos que todos tienen una contribución sumamente esencial. Y creo que ahí empieza la humildad de decir, todos nos necesitamos y estamos interconectados, todos estamos en esto, en este barco juntos. O sea, si uno cae, todos caemos, si uno sube, todos vamos para arriba y todos podemos aprender unos de otros. Creo que ahí es donde estriba la posibilidad de crecer como raza humana. Les platico un poquito, doctor, aquí que nos acompaña, cómo surge Pax Humana como proyecto. Bueno, yo estudié Relaciones Internacionales y ahorita terminando mi doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad McGill, pero bueno, pues una de las cosas que vemos es que antes de la Primera Guerra Mundial existía un concepto que se llamaba Pax Romana. Y corríjanme mis profesores si me equivoco, pero los romanos dictaban las reglas del juego en el mundo. Es decir, el Imperio Romano era el que dictaba cómo se movía y de qué forma las relaciones sociales, políticas y económicas en el mundo entero.
era como los que dictaban el status quo, así debemos de estar y así de, al menos en lo que abarcaba, ¿no? Europa y muchos otros continentes. Después de la Primera Guerra Mundial empieza el concepto de Pax Británica, en donde los británicos, Inglaterra, empezó a dictar las reglas del juego en materia económica, en materia política, en materia social, el tipo de impuestos, el cobro de impuestos, el cómo toda la cuestión política, cómo se organiza, cómo se elige a un líder político y qué tipo de reglas se ponen en juego, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial empieza el concepto de Pax Americana, que bueno, creemos que ahorita como América o Estados Unidos como hegemón mundial, que ya está empezando a esto cambiar y a balancearse con otros países después de que se hicieron los bloques y especialmente con el resurgimiento de China y de otros países de Asia. Este concepto de Pax Americana se da después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos impone o exporta al mundo entero las reglas en cuanto a democracia, derechos humanos, instituciones y organizaciones internacionales, el cómo se da el comercio entre los países, digamos que dictan las reglas. Lo que nosotros decimos en Pax Humana es que ya estamos en una era en que ningún país y ninguna región y ningún continente nos va a dictar a la raza humana cómo son las reglas del juego. Las reglas del juego, las reglas del mundo, las ponemos los humanos de acuerdo a nuestras necesidades y no a las necesidades de un solo país o de un solo continente o por las circunstancias que vive un cierto bloque o circunstancias políticas o económicas en el mundo, sino la raza humana, qué necesitamos y qué valores nos ayudan a prevalecer y a crecer como personas. Entonces, de ahí surge Pax Humana. Entonces, los invitamos a todos a que se unan a nuestras redes sociales, en Facebook Pax Humana y Fundación La Paz Comienza con los Niños. Nuestra página de internet www.lapaz.org.mx y paxhumana.mx. Y pues escríbanos a efpmexico@gmail.com. Los esperamos, únanse, sean unos embajadores para la paz. Esperemos que les haya gustado esta entrevista. Doctor Nicolás, si quisiera ayudarnos con algún mensaje de despedida, porque me encantó su presencia aquí en este programa. Estoy segura que todos los que nos están escuchando van a llevarse en sus corazones y en sus mentes estrategias específicas y conocimientos específicos para empezarlos a aplicar en su día a día, a construir esta cultura nueva, una cultura para la paz. Sí, muchísimas gracias, Narcelia. Excelente y muchísimas felicidades por todos tus esfuerzos en el sentido de la paz, ¿no? De la paz positiva, que acabas de sintetizar y de resumir, ¿eh? En este gran reto, ¿no? Que es el tuyo, es el de todos nosotros, ¿no? Sí, construir esta Pax Humana es un enorme reto, por supuesto, y creo que el reto que nos espera y el reto con el cual nos estamos enfrentando es que todos y todas tengan el mismo peso en esta construcción de la paz, ¿no? Porque no todos interpretamos, por ejemplo, la justicia de la misma manera, ¿no? O no todos interpretamos la vida de manera general, ¿no? De la misma manera. Entonces sí es importante de que la paz no se vaya a construir, digamos, desde la perspectiva de unos pocos, ¿no? Sino que sea realmente una construcción, digamos, una construcción universal, ¿no? Este proceso constructivista, ¿no? Que también comenta mucho Habermas, es un enorme reto, es un ideal bien bonito y otra vez creo que es algo que no tenemos que perder de vista en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, en nuestras decisiones cotidianas, en la manera como nos relacionamos cotidianamente con las personas, ¿no? Otra vez creo que para resumir todo lo que he podido comentar, creo que sí es importante volver a reconciliarnos con lo esencial, ¿no? Con lo esencial tenemos una vida a veces muy
muy cosmética, muy artificial, ¿no? Y creo que es momento de reconciliarnos con lo esencial. Y creo que la crisis por la cual estamos pasando actualmente nos invita, ¿no? Es una enorme oportunidad para reconciliarnos con lo que somos, ¿no? Y ser más humildes también, ¿no? Revisar un poco nuestro modo de vida, ¿no? Nuestras estructuras sociales, económicas, políticas, ¿no? Revisar lo que somos, ¿no? Hacer este trabajo de introspección. Los asiáticos dicen que las crisis son riesgos, pero también son oportunidades, ¿no? Y creo que es algo muy acertado. Creo que tenemos una enorme oportunidad para poder hacer este trabajo de introspección que comentaba, no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo. Ojalá que realmente aprovechemos esta oportunidad, ¿no? Muchas gracias, Ojalá, Marcela. claro que sí, los invitamos a todos a reflexionar. Este es un tiempo de reflexión, es un tiempo a lo mejor de guardar y al mismo tiempo de compartir a nivel interior y compartir con nuestra familia, revalorar todo aquello que tal vez lo obviamos muchas veces o lo damos por sentado. Eh, los alimentos en nuestro refrigerador, la ayuda en nuestras casas, el poder convivir con los abuelos, con las familias extendidas. No, yo extraño a mis papás, extraño a mis hermanos y a mis sobrinos porque nos juntamos 2 veces por semana y esta vez pues suspendimos por el bien de todos nuestras reuniones familiares y a veces obviamos y a veces yo decía, no, estoy haciendo la tesis, voy a faltar, no voy a ir. Y ahora ya quisiera que se reanudaran nuestras reuniones Claro. y muchas veces no poder compartir en persona con otras, de irnos a tomar un café, de irnos a platicar un rato con las amigas o con nuestra pareja o con nuestros colegas, se ha vuelto ahorita, ya no es algo que se da, o sea, que no lo tenemos por sentado. Hay que cuidarnos unos a otros, pero todo esto nos ha ayudado a revalorar y a reflexionar y creo que esto es una gran oportunidad para crecer como humanidad. Creo que la Pax humana, esta es una buena oportunidad para ejercer esa Pax humana, esas necesidades de reconciliarnos con las verdaderas necesidades, con nuestro centro y lo absolutamente necesario y empezar a eliminar todo aquello que a veces parece superficial o que nos estorba de nuestro avance a nivel espiritual, a nivel personal, a nivel físico, económico, en todos los sentidos. Pues muchas gracias por esta transmisión. Les doy las gracias a todos ustedes por estar aquí, el doctor Nicolás, por acompañarnos esta media hora de nuestro programa de Pax Humana y los esperamos en nuestra próxima emisión. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias y que Dios los bendiga.